Mira, vamos a ver esta de Injustice. ¿Es lo peor que le pasó a Superman? Sí y no. A ver, el concepto de ese Superman es interesante. Ahora, ¿está bien manejado? No. ¿La historia está bien manejada? No. ¿Superman se salva? ¿Superman tuvo que haber perdido desde el primer año? Sí. Pero se salva con guionazos. Literalmente se salva con guionazos porque, bueno, había que justificar lo que pasaba en el juego. Había que justificar. Pero eso solo hace ver mal a Superman. Ya que estamos, no te olvides de darle like y comentar, que es absolutamente gratis y no cuesta nada comentar. Comenta cualquier pavada, pero comenta. Aunque existe una cantidad infinita de universos, algunos son iguales al nuestro, excepto por uno o dos eventos en la historia que fueron importantes. Che, ¿te das cuenta que al final Joker sí ganó? O sea, ¿te das cuenta que Joker siempre te decía la de solo se necesita un mal día para caer a la locura? Para volverte igual que él. Para que literalmente la persona más correcta se vuelva... O sea, literalmente el Joker, su mensaje siempre fue: todo el mundo es corruptible, nadie es incorruptible. Todo es corruptible, solo se necesita un mal día, llegar a ese punto de quiebre. Y al final el Joker en este cómic tuvo razón. La premisa de un Superman malvado es tan llamativa porque subvierte dos de los pilares más firmes del imaginario cultural en los superhéroes: la figura del héroe moralmente incorruptible y Superman. El primer villano catalogado como un Superman malvado fue precisamente un clon de Superman que no es Bizarro, pero fue un clon llamado Phantom Superman. Salió en 1954. Después vino Bizarro, después Ultraman, después más... Pero Bizarro no quiere ser malo. Bizarro sí quiere ser bueno. El problema es que la gente le engaña, lo manipula, y como él hace lo contrario, pues al final termina haciendo el mal. Pero él sí quiere hacer el bien. Supermanes malvados como Hyperion. Sin embargo, el primero que tuvo un éxito considerable, tal vez pienses que fue este, pero no. Fue Omniman en el año 2003. Unos cuantos meses después, DC sacó Superman Red Son. Gracias al éxito de estas historias, surgieron más arquetipos de este concepto. Superman representa el arquetipo del héroe perfecto, con poderes casi divinos, pero una moral intachable que, por más que intenten difamarlo, engañarlo, derrotarlo, Superman siempre pone por encima su fe en la humanidad y da el ejemplo de hacer lo correcto. Bueno, hay cómics, historias a donde Superman literalmente estuvo a punto de cruzar esa línea. Con Doomsday lo hizo, con Darkseid más de una vez lo ha querido hacer y todo eso. Superhombre con moral intachable que incluso se contiene a la hora de pelear para no hacer daño. Cough, Spider-Man, cough. Es entendible porque para la mayoría es aburrido. Apesta. Superman es patético. Porque si nosotras hemos podido... Superman no es patético. El problema de Superman, imagínate literalmente ser ese farol de lo que debería de ser un héroe. O sea, imagínate la carga que tiene que ser Superman al ser un farol, al ser el farol, la luz que ilumina el camino hacia otros. Decir, sin ninguna equivocación, que o sea, ha de ser algo muy pesado, a lo que podría pasar si ese poder casi divino dejara de servir al bien común y empezara a... No muestra, distorsiona, se rompe, activa, volvieron... divino dejara de servir al bien común y empezara... Ya no sé dónde estábamos, Surgieron más arquetipos y divinos. Superman es un superhéroe porque para la mayoría es aburrido. Apesta. Aquí está. Superman es patético. La razón por la que otros héroes como Spider-Man, Batman, Flash o cualquier otro logran ser identificables a diferencia de Superman es porque es difícil conectar emocionalmente con alguien quien nunca se rinde, que siempre hace lo correcto y que no muestra defectos humanos visibles. Por eso, cuando se toma esta figura perfecta y se distorsiona, ya sea haciéndola malvada o creando personajes inspirados en ella, Spider-Man siempre tiene un mal día y no se corrompe. Spider-Man en varias veces estuvo a punto de corromperse. Cuando la tía May fue disparada y fue tras Kingpin, ahí casi se corrompe. En otro universo donde es la tía May la que termina
literalmente casi se medio desvió del camino. Fue el tío Ben que en ese universo quedó con vida que lo pone otra vez en el camino correcto. O sea, Spider-Man sí que se ha desviado. El problema es que en un cómic de Deadpool y Spider-Man, literalmente Spider-Man estuvo a punto de romper su única regla, que es no matar. Deadpool tuvo que al final matar a esa villana que era Wixie Araña, para que así Spider-Man no se corrompa. Spider-Man sí ha estado en varios números o en varias historias a punto de corromperse. En todo lo opuesto, se rompe la expectativa del público y se genera una tensión narrativa poderosa que la hace más atractiva para el mismo público. Esa es la razón por la que personajes como Homelander u Omni-Man se volvieron tan atractivos, porque encarnan el miedo a lo que podría pasar si ese poder casi divino dejara de servir al bien común y empezara a actuar por interés, básicamente como lo haría cualquier humano. Sin embargo, a pesar del éxito que tuvo Omni-Man en el 2003, Red Son en el mismo año, The Boys en el 2006, Hyperion, Miracle Man, Superboy Prime, el Superman malvado que se consagró por encima de todos los demás. Pero el Superman Prime tengo entendido que no es un Clark Kent en sí, sino un güey que... Algo raro es el Superman Prime. El Superman que fue la razón por la que Zack Snyder dejó señores cuarentones llorando y aquel motivo por el que niños Sergi decían: no bro, ese Superman sí es realista, mira cómo mata a un simple niño, ay, esencia. En realidad no, bro. Literalmente esto simplemente demuestra que Superman ya no tiene ningún límite que romper. El mismo Flash se da cuenta, tipo, acabamos de eliminar a un niño que no hizo nada malo, simplemente dijo estar en contra de Superman y lo eliminó. O sea, si no marcamos una línea, entonces no somos mejores que los villanos, no somos mejores que el Joker. El Superman de Injustice. Este juego fue un boom gigantesco para el arquetipo del Superman malvado. Injustice se metió dentro de los mejores juegos en el año 2013 junto a The Last of Us, BioShock Infinite. Y seamos sinceros, Diana le lavó el cerebro a Superman de una manera... aprovechándose de la vulnerabilidad de Superman, Esa Diana fue una hija de... GTA 5 y otros más. El juego es muy bueno, la trama es espectacular, ese misterio de dos mundos, uno diferente al habitual que conocemos de DC, y luego la introducción de la trama, esos zooms, esa cámara que se mueve mediante la risa del Joker. Pero aquí llegamos al problema. El problema es lo que trajo este juego, ya que Injustice es lo peor que le ha... Sí, la historia es horrible, agujeros de guión sin sentido, guionazos para que Superman literalmente se mantenga a los 5 años en el poder hasta que sucedan los eventos del juego. Los nerfeos a los personajes, la manera de cómo eliminaron a algunos, o sea, la manera en cómo eliminaron a Nightwing no tiene perdón de Dios, No tiene... O sea, me estás diciendo que un güey de circo, literalmente, que ha practicado mucho cómo caer de espalda, me estás diciendo que literalmente no supo caer bien y que vino una roca y... O sea... Qué pena la muerte de Nightwing, pero literalmente eso es... la verdadera... ¿Y esa mamada qué, güey? Ha pasado a Superman. Pero es un tremendo juegazo, no les voy a mentir. Eso sí. Es hora de devolvérsela. Ay, ahora sí te voy a meter toda la esperanza. Espérame, no estaba listo, espérame. Y se dice que se viene tercera parte, Otra vez 5 años más de un Injustice 13. Déjame parar. Vamos a entrar en contexto. Muchos creen que Injustice se adapta de los cómics, o sea que primero salieron los cómics de Injustice y luego ya primero el juego vino el videojuego, pero ocurrió al revés. Primero llegó el videojuego de Injustice Gods Among Us y después llegaron los cómics en donde explicaron y desarrollaron más a fondo todos los sucesos del evento que ocurren antes del juego. Si en el juego dan diálogos al aire, Superman gobernará Atlantis. Es lo que usted aceptó. Me encantaría ver a Green Arrow morirse otra vez. Me enojé mucho que en el juego de Injustice no es un personaje jugable. ¿Quién?
¿Cómo puede ser que Alfred, una piel porque Alfred en ese momento estaba... Tecnología de Krypton aumenta la resistencia a la tensión de los huesos y tejidos miles de veces. ¿Eres de Sinestro Corps? Sinestro tiene razón. El miedo es más efectivo que la fuerza de voluntad. Rápido, corre, busca amigos, porque si un amigo... Puedo decir sin ninguna equivocación que existe una cantidad infinita de universos. De voluntad. Los cómics se encargan de darle contexto a estos diálogos y saber qué pasó con otros héroes, otros personajes, otros sucesos, etc. El mayor problema con este juego no es ni siquiera la historia, porque la historia no es mala, es muy buena. Los cómics de Tom Taylor son buenos. Ya el año 4 y 5 son malísimos, pero toda esta estructura, si te lees los cómics primero y después juegas el juego, te da una experiencia sumamente disfrutable en el que entiendes lo tan buena que es esta historia que habla sobre... O sea, hasta los linternas verdes fueron nerfeados. Hermano, Mungul, el planeta viviente, que es el linterna más fuerte, fue nerfeado de una manera... sobre lo que precisamente representa Superman, la fe. Vendrá, Alfred, lo sé. ¿Cómo está tan seguro? Fe, Alfred. Fe. El problema es... A ver, ahí tiene un punto. Y el propio este canal tiene un short justamente de eso, por ejemplo, hablando de Spider-Man, de qué pensarían los superhéroes de DC de Spider-Man, Personajes de Marvel, no, que serán solo. Las diferencias, no. A ver, déjame ver si lo encuentro. Spider-Man versus Invencible. No. ¿A dónde estará ese? A ver. ¿Qué seres son más poderosos? No. ¿Cómo hubiera sido la guerra? No. Papá. A ver, espérate. ¿Qué pensaría la Liga de la Justicia de Spider-Man? Vale. Mira, acá está. ¿Qué pensaría la Liga de la Justicia de Spider-Man? Martin Manhunter... Literal, o sea... Como por ejemplo, mira a Diana, porque, o sea, es que hasta Diana fue basureada en Injustice, porque mira lo que hice de Diana. Y lo llevaría a todos lados para que trabajen juntos. Diana vería lo mismo que John, admiraría el coraje de Spidey, pero sentiría lástima por el hecho de que se vio obligado a madurar tan rápido y nunca poder experimentar la vida de un niño común. Batman... Por eso te digo, o sea, que después venga Diana y no le afecte que literalmente un niño de 14 años o 13, lo que haya tenido Billy en ese momento, no fuera afectada, no le afectara lo que hizo Superman, es como, hermana, pero si tú literalmente tú fuiste y pasaste un día con un niño con cáncer. Literalmente tú has imperado a muchos niños, Diana. ¿Por qué no te entristece lo que le pasó a Billy? Lo consideraría un héroe absoluto, pero de verdad lo sea. Y por último, mira, aquí está lo de Superman, que a mí me parece que está en lo correcto. Superman, pues, no solo le abriría las puertas de la liga, sino que vería en él todo lo que él aspira a inspirar en las personas y se pondría tan feliz de que alguien sea eso por lo que se volvió héroe. ¿Qué pensás? Claro, es que recordemos que Superman, por ejemplo, si tomamos en serio lo que dice Al Star, recordemos que Superman dice que vive por el sueño de un mejor mañana, de que las personas hagan lo correcto hasta el punto que ya no lo necesiten a él. Y que Spider-Man sea un humano que decida hacer lo correcto, literalmente es por lo que lucha Superman. Por el ejemplo que quiere dar. Y ver que al fin, y ver que alguien lo está haciendo por voluntad propia, a él le gustaría eso. Es que la gente... Y que aquí este Superman literalmente agarre ese símbolo de la esperanza y se convierta en un general Zod, porque seamos sinceros, más que Superman es un general Zod, se contrarresta mucho con el mensaje que quiere dar. No se quedó con eso, sino con eso. Hasta Kara en Injustice, hasta Kara le dice, la prima le dicen, creo que en el 2 llega a decir algo como... tú no mereces o tú no representas esperanza o no mereces portar ese símbolo. Vos eres igual que el comandante Zod, el general Zod.
la desgracia, la corrupción, la tragedia, al punto de que este juego dañó de una manera tan grande la imagen de Superman que lo sepultó conforme a 1000 versiones del personaje que supuestamente son más realistas, cuando en la misma historia de Injustice el mismo juego te dice que no solo Superman, todos los personajes de la historia están mal porque están perdidos en la desesperanza. Si vemos la historia... Lo peor de todo, si tomamos en cuenta eso de están perdidos en la esperanza, básicamente también sería como Superman Kingdom, a donde literalmente habían dos bandos, uno que querían seguir con lo de no matar, junto con la nueva generación de héroes que sí querían matar, o sea, estaban peleándose. De Injustice de manera estructurada, como lo dije hace un momento, primero los cómics, luego el videojuego. Tenemos una historia muy buena que se retrata como una pesadilla llena de sucesos dolorosos, emociones, muertes y la ruptura de vínculos de una manera desgarradora. No por nada el comienzo de la historia en los cómics es con Clark despertando, simbolizando y reforzando el mensaje de esta pesadilla en la que se encuentra, en donde no solo no pudo salvar a Lois, sino que él mismo la mató y de paso se llevó a su ciudad junto con ella. Esta pesadilla en la que en el videojuego muestra... Aunque nunca te dicen de dónde York que sacó literalmente una bomba nuclear, ¿eh? Nunca te lo dicen. Simplemente, la robé. ¿De dónde la consiguió? ¿Quién sabe? Como Superman, estando enojado y devastado por el trauma de haber matado a su novia junto con su futuro hijo, termina matando al Joker, dándole un supuesto sentido a la supuesta filosofía del payaso en la que todos pueden perder la cabeza como él. En los cómics te muestran cómo eso no pasó de la noche a la mañana, cómo hubo un proceso en el que Clark después... Te lo vuelvo a decir, Clark estaba destruido, pero Diana no ayudó en nada. Diana le dice, no, conviértete en el dios, contrólalo, sálvalo. Literalmente... una mujer lo corrompió, ¿eh? Tuvo que venir una mujer y corromperlo. Después de hacer eso, siguió luchando por hacer lo correcto, por no dejarse llevar por el dolor, por seguir siendo el símbolo de la esperanza, pero aún así fracasó y se dio a perder la fe. ¿Superman hizo esto? Expuso mi identidad y congeló todos los bienes de Wayne Tech. Hizo que Bruce Wayne dejara de existir. Todavía no puedo creer que se haya vuelto tan loco, aún después de lo que hizo el Guasón. En la mente de Superman, él destruyó Metrópolis. El Guasón alteró la mente de Superman para hacerle creer que estaba peleando contra... Alfred, que está muerto, hermano. Literalmente, Alfred creo que murió en el año 3 o el año 4. No lo van a traer. Doomsday. Pero era Lois. No. Él sincronizó la bomba nuclear con el latido de Lois. Cuando ella y su bebé murieron, Metrópolis murió con ellos. Mucho sabor con las nuevas Fonbella Té. Ahora que puedes, elige lo natural. Superman quedó vulnerable, tal vez por primera vez en su vida. El miedo lo venció. Green Arrow murió tratando de explicarle eso. Justamente la muerte de Sí. Green Arrow es el punto quiebre de Superman, en el que no solamente Batman ve que ya no puede convencerlo de que está mal, sino que los propios padres de Literalmente Green Arrow no hizo nada malo. A ver, Green Arrow estaba tirándole flechas a Superman, ¿no? ¿Qué pasa? Viene Clark y literalmente él agarra una flecha y la tira así, o sea, la desvía. El propio Superman la desvía y una de esas flechas hiere al papá de Clark. Y le viene Superman y le echa la culpa a Green Arrow cuando fue el mismo Superman que desvió la flecha, pero se desquitó con Green Arrow. Ahí está, eso demostró que Superman ya estaba perdido, y se está convirtiendo en un dictador. Él y Clark Kent ven con decepción en lo que se ha convertido su hijo. Por cierto, es desgarrador ver que lo último que Oli tuvo en mente durante su muerte fue a su novia Dina, diciendo que tuvo suerte en su vida solo por haberla conocido a ella. Todas las acciones de Clark de querer acabar con toda la guerra, la violencia y las muertes en el mundo son una manera de reprimir su trauma para darle sentido bajo la excusa de que está haciendo lo correcto. Martian Manhunter le dice que eso es el no tener fe, el sentirse indefenso ante un dolor reprimiéndolo con tal de no afrontarlo, para que enseguida Superman lo termine matando. Tampoco tiene sentido porque Martian Manhunter estaba literalmente adentro del cuerpo de Diana. No tiene sentido que el fuego solo le haya afectado a él y a Diana como, no me pasó nada. De chill.
La gente, los héroes que No tiene sentido algunas muertes de algunos personajes, apoyan a Superman son héroes perdidos. La propia historia te hace ver eso con Flash y Shazam cuestionando sus acciones, pero ellos, aunque se sienten perdidos... Ya había un par de nuestros gemelos malvados. No son malvados. La mayoría obedece a Superman por miedo, o porque creen que tiene razón y perdieron perspectiva. Ven sus acciones cuestionables, pero aún así está salvando al mundo bajo Lo sé, pero ¿no estaría genial que Alfred le diera una paliza a Superman como en los cómics y diga en su Fatality, diga, piensa, Clark, piensa? No. su perspectiva, No. como el masacrado. Ya déjalo morir al viejito. Ya lleva, literalmente en el universo original ya lleva 5 años muerto. Ya déjalo descansar en paz al viejito. Demons, y cuando digo masacrar es masacrar, en donde con nada más que su velocidad acaba con todos los Parademons que querían destrozar el mundo, pero mientras que para los héroes con poderes es tomar acción y hacer lo correcto, para héroes humanos es ver a un ser superpoderoso teñir el cielo de rojo con solo sangre. Todos son héroes perdidos. Barry se siente perdido en decidir lo que es correcto o no al Literalmente Barry tiene que pagar con las consecuencias en Injustice 2, porque hay un héroe que trató de ser un héroe inspirado por Flash y lo dejó paralítico. Lo dejó paralítico y Flash se siente culpable porque le dice, él quería ser tú, estaba inspirado por ti. ¿Y tú qué hiciste? Nada, lo observaste mientras Superman le partía las piernas. Flash se siente culpable. Al ver que cada vez muere más gente inocente, Wonder Woman adquiere la misma filosofía de Superman de proteger al mundo con un poder. Bueno, recordemos que fue Wonder Woman la que le dijo al Superman, hace esto, hace lo otro, que el humano no puede controlar y así evitar matarse entre sí. Batman va perdiendo la fe en sí Le hago mismo un en la monkey punto, situación pues, al ver vale, que ningún plan funciona para detener a Clark. Cada héroe y cada personaje que aparece solo aparecen para perder la fe y la esperanza de que el reinado de Superman sea lo correcto, cada uno muriendo ya sea en batalla o por las circunstancias que no favorecieron la lucha de hacer lo que es verdaderamente correcto, mientras que Superman termina decidiendo que lo mejor es matar a Bruce, no porque sea lo correcto para proteger al mundo, sino para protegerse a sí mismo de que nadie más se interponga en su camino. El año 3, el cual fue lo peor de todo es que Bruce siempre tenía su plan de contingencia. El problema es que si no me recuerdo, en el propio juego, te lo suelen Bruce te dice, nunca lo quise, siempre tuve planes, pero nunca los quise utilizar porque siempre quise creer que Clark se daría cuenta de que estaba equivocado y se rendiría. Quería creer en Superman, quería creer en mi amigo. El último año, escrito por Tom Taylor, mismo que escribió la historia del videojuego, ahí da una historia de Clark durmiendo en un sueño profundo en el que Lois sobrevivió, Metrópolis vivió y todo funcionó respecto a la vida de Clark. Como si toda la realidad que conocemos es justamente una pesadilla en la que Superman terminó, en donde él se engaña a sí mismo creyendo que está haciendo lo correcto para proteger al mundo cuando no lo está protegiendo, lo está gobernando. Una parte que me gusta mucho es cuando Clark y Flash juegan a Sí. Un buen panel. ajedrez. Superman le pide que lo ayude a eliminar todas las armas del mundo y Flash le responde algo como en la película. Fumar. ¿Qué? Los cigarros matan mucho más. La gente fuma aún sabiendo que los matará. Sus familias solo pueden verlos morir. ¿Quieres salvar vidas? Encarcela a los fumadores. Jaque. Y los que van a exceso de velocidad. Los accidentes de tráfico son demasiados. Jaque. Encierra a los dueños de perros sin cadena. Jaque. Finalmente, asesinaremos a todos. Lo peor de todo es que al final sí se volvió tal... O sea, esta escena al final sí fue muy importante porque al final fue así. O sea, de crímenes graves comenzaron ya a castigar crímenes leves, botate un papel, te voy a partir las piernas. Y es como, espérate, ¿qué? ¿Qué? Todo aquel que no recicle. Jaque mate. Puedo decir sin ninguna equivocación que existe una cantidad... No me ayudarás, ¿verdad? No, señor. No lo haré. Es muy bueno ver cómo se desenvuelve la historia cuando tenemos al verdadero Superman, un hombre lleno de alegría, contándole a Batman que será padre, incluso haciéndolo sonreír para que al final termine ni siquiera en la sombra, en la desgracia de lo que fue,
con un O sea, mundo incluso los villanos se unieron, a ciertos villanos se unieron a Superman, pero no porque estuvieran de acuerdo con el régimen de Superman, no. Lo ayudaron simplemente porque no querían. Simplemente por eso. diciendo que extraña a Superman, al verdadero Superman que le enseñó a ver la vida diferente, al que mostraba sus acciones con inspiración y esperanza en lugar de amenazas. ¿Ves? Era En cambio, yo que te quedó decía, un ¿ves? ser todopoderoso que se perdió en el dolor, un ser que fue capaz de acabar con todo aquel que no respetara su autoridad, que impuso su visión sobre los demás como si tuviera el derecho de hacerlo y creyendo que estaba en lo correcto, un hombre que incluso fue capaz de quitarle la vida a su mejor amigo, a una persona que fue importante para él. Yo te di paz. Tu paz. Tu paz. Es un chiste. Me sorprende bastante cuando la gente dice que Superman, un Superman realista, sería como el de Injustice, cuando toda la historia de Injustice habla sobre la fe y la esperanza, historia que tiene su clímax en el juego de Injustice, en donde traen a los héroes de otro universo para que ayuden de una vez por todas a derrocar el reinado de Superman, donde estos héroes, los verdaderos héroes, muestran lo tan idiotas que son los personajes del universo de Injustice. Tenemos un Hal Jordan que siente vergüenza de sí mismo por convertirse en un Yellow Lantern. Así que abandonaste el verde y te pasaste al amarillo, el color de la cobardía. Un Aquaman que no se cree lo tan patético que es su contraparte al dejarse gobernar por alguien más, siendo el mismísimo rey de Atlantis. Claro, o sea, es que no tiene sentido porque el verdadero Aquaman es un Aquaman que le prefiere morir batallando antes que arrodillarse. Por eso existe el Flashpoint, a donde literalmente se va a la guerra con Diana. Soy el rey de Atlantis. No tengo superiores. A diferencia de ti. Cuida tu lengua. Wonder Woman, quien ve que la Diana de Injustice no pelea por la paz, la verdad y la igualdad, sino por la sumisión y la fuerza. Flash, quien cierra su arco de personaje de después de dudar tanto tiempo, logra ver la verdad. Hasta Batman, que le termina dando una lección al Batman de este universo, quien cansado de pelear decide rendirse y poner por encima su desesperanza en la situación. Tú nos trajiste aquí porque tenías fe. La fe de que defenderíamos los valores por los que diste todo. Así que confía en ti mismo. Claro, es que aquí la razón es porque no había traído a Superman porque tenía miedo. Tenía miedo ahí. La historia como sí Leónidas. De eso, es una historia de fe y esperanza porque, como lo repito, si ves estructuradamente la historia de Injustice, primero los cómics y luego el juego, cada sacrificio, cada intento, cada héroe que dio su vida para tratar de salvar al mundo de esta dictadura, logran darle esperanza a los que siguen luchando de que cada paso terminó en un largo camino de victoria. Esa misma esperanza que hubo en un principio con cada personaje. Esa esperanza que el cyborg héroe le da a Deathstroke pese a que en su universo fue su enemigo. Esa esperanza que los héroes le dan a Luthor y los inspira con su sacrificio a quedarse para salvar este mundo. Luthor se sacrificó por nosotros. No lo deshonraremos yéndonos. La propia esperanza que Luthor le da a Harley en hacer lo correcto. La esperanza que hace ver a Flash por fin que es lo correcto. O la esperanza que obtiene Batman al volver a confiar en la propia esperanza en persona. Un Superman en este mundo es suficiente. No es como el de ustedes. No dejes que las emociones nublen tu juicio. Tenemos que empezar. Gente inocente muere. Lidiaremos con nosotros. Tú concéntrate en su Superman. Lo haremos juntos. Evitará más muertes. Después Superman. Se da cuenta de que este Superman es diferente. Doomsday será complicado. Daño colateral. Forzaré la batalla en otro lugar. En Hiperdino, calamar sahariano a 13,90 y paga. Puedo decir sin ninguna equivocación que existe una cantidad infinita. Daño. Es que claro, es que por ejemplo aquí, date cuenta, aquí el Superman de verdad no se llevó a Doomsday al espacio como hizo el otro pendejo, no. Este dijo, me lo voy a llevar a la Antártida, a la fortaleza de la soledad. Y ya está. O sea, si hubiera hecho eso desde el principio, el Superman de este universo, se hubiera evitado la explosión. No sé por qué se lo llevó al espacio. Daño colateral. Forzaré la batalla en otro lugar. Las dos historias, la de los cómics y el juego, si las unes, no te dan más que una historia con una muy buena complejidad sobre cómo tener fe y esperanza. Es lo único que te salva cuando lo has perdido todo. Es muy satisfactorio ver cómo el mismo Batman, que se alegró porque su amigo iba a ser padre, termina alegrándose porque tuvo de regreso a su amigo, al que de verdad era su amigo. ¿Algo más?
Entiendo que no es exactamente así, pero me alegra que estés de vuelta. No perteneces aquí. Mis obligaciones no terminan en las fronteras de mi dimensión. ¡Ese es Superman! ¡Ese sí es Superman! Este sí es Superman. Superman. Hoy en día tenemos varias versiones de Superman malvado gracias al éxito que tuvo esto, pero decir que este Superman es... Es que, ¿sabes lo que la gente no entiende? Superman no puede ser malvado. Superman no puede ser malvado. Porque no solo existe el Superman de... No solo existe el Superman de... El Superman de la Unión Soviética, ¿no? Sino que existe este Superman. Superman, hijo de Darkseid, mira. Sí, y que este cómic es viejísimo. Me sorprende que nadie lo tome en cuenta, Pero aquí está, o sea, hay un Superman que literalmente fue criado por Darkseid, que fue criado en Apokolips. Llegó al planeta, obtuvo la radiación del sol rojo y comenzó a darse cuenta que lo que él hacía estaba mal. O sea, por eso que no puede existir un Superman malvado. Porque eso va en contra de lo que el Superman ve. Incluso Lex Luthor, cuando obtiene los poderes de Superman, hasta él mismo se da cuenta de lo que está haciendo está mal. Que ya al fin puede hacer algo mejor. Tuvo que necesitar los poderes de Superman para Lex Luthor darse cuenta de que lo que él llevaba haciendo era una tontería. Es eso. Es eso, porque la gente que te diga, no, es que este Superman es real. No, no es real. No es real porque el Superman es el símbolo de la esperanza. Literalmente la creación del personaje es esa. Mejor... no, porque la historia en sí de este Superman no es nada atractiva, no tiene nada de complejidad y efectividad en su narrativa. Versiones como Homelander u Omni-Man son buenas versiones complejas ya que no son iguales a Superman, ni al original, ni a este. Estas versiones incluso se burlan de lo tan patéticos que pueden llegar a ser. Lo peor de todo que te dicen, no, es que Omni-Man es literalmente lo que sería un personaje de Superman realista. Es como, no, Omni-Man sería el General Zod, no Superman. Omni-Man es el General Zod, no Superman. No Superman. Incluso tenemos a un Superman que es el de Flashpoint, que literalmente fue criado en un laboratorio de conejillos indias, igual que Homelander, y ese Superman tampoco es malvado. Es que no entienden al personaje, no le entienden. El simple hecho de que el Superman realista sería así, es como, no le entiendes, bro, no entiendes el personaje. Eso solo demuestra tu ignorancia. Ser los humanos porque se sienten seres superiores, alejados de lo mundano y lo humano. Este Superman no tiene nada de eso. Todas sus acciones son respaldadas por él mismo como simples intentos de reprimir un trauma. Los niños desobedientes deben ser castigados. ¿Niños? No somos dioses, no decidimos quién vive. Hasta el Superman original lo dice, bro. No somos dioses, ¿de qué hablas? ¿Quién muere? La decisión es mía. El Guasón la hizo mía cuando me convirtió en un arma de destrucción masiva. Yo sé lo que perdiste. Y me juzgas. La muerte de Lois no justifica. Sabes que me la robó. Y tú le robaste a este planeta su libertad. Superman no puede ser malvado. ¿Por qué? Porque no es como nosotros. Y no me refiero a que no es humano, no, me refiero a que no es como nosotros porque él es más humano de lo que podría ser cualquiera de nosotros. El Superman de Injustice falla en su complejidad porque en lugar de mostrarnos un ideal en crisis, lo que hace es reducirlo a una respuesta común, emocionalmente comprensible. O sea, trata tanto de ahogar su pérdida. Que este Superman no es que sea un personaje realista, no. Este personaje se pierde tanto en la pérdida, en el dolor, que al final se termina perdiendo él mismo. Ahí radica la cosa. De grandeza, una reacción impulsiva. Y considerando que los otros superhéroes le tienen miedo a este, pues bueno, ya ves, ¿no? Por el trauma, pierde a Lois y con ella pierde todo. Este Superman cae por cuenta propia y eso lo convierte no en una figura trágica, sino en una figura rota que no impacta. El hecho de que la gente prefiera más este tipo de versiones que conecten más con un Superman malvado no es ni siquiera porque sean realistas, es porque es más fácil aceptar a un ser todopoderoso fracasar que aceptar la idea de que alguien con poder absoluto podría elegir. Es que claro, ahí te das cuenta que la gente que dice que eso del Superman realista en realidad es un Lex Luthor. Piensan igual que Lex Luthor cuando Lex Luthor te dice si hay un ser todopoderoso no es bueno del todo, y si es bueno del todo no es todopoderoso.
Ahí está, o sea, esas simples personas son personas que piensan igual que Lex. Y Lex está equivocado. No corromperse jamás. Porque lo que Lex siente es simplemente envidia, porque literalmente Lex surgió... Lex es un personaje que literalmente piensa que para tener todo lo que tiene Superman tienes que tener poder y todo esto, ser cruel y todo eso, por lo cual Lex le tiene envidia porque para él es imposible que exista una persona buena que haga todo eso. Lex tiene envidia de Superman. Superman no lo hace porque quiere ser Superman, quiere ser lo que representa a Superman, pero no puede serlo. No de la manera correcta. Lo hace común. Are you afraid of me? I know a man who is remarkably similar to you, except... Hermano, esto de la IA ya me tiene rompiendo los huevos. His superpowers wasn't enough to stop him from having a heart of steel. He kept on fighting through sheer willpower and did whatever it took to save lives. If I'm enough to strike fear in you, then you're nothing compared to him. And you never will be. You'll never amount to anything. You two may look the same on the outside, but you don't even have a fraction of his pride or his heart. Y Superman, por definición, no fue creado para ser común. Él es lo más cercano a un dios caminando entre nosotros, pero en lugar de elevarse por encima de la humanidad, decide vivir como uno más. Alguien que vivió toda su vida sintiéndose diferente, que quiso pertenecer, que quiso encajar, que creció reprimiendo su poder. Hola, para Zacarías. No dañar a nadie, ocultando quién era para no asustar a nadie. Alguien que pudo tomar el camino fácil del control o la dominación, eligió la humanidad. Aceptó que no es como nosotros, que su origen, su fuerza, su rol en el mundo lo separan para siempre, pero no lo usa como excusa para gobernarnos o destruirnos, como muchos otros lo harían o muchos piensan. Ya, pero tengo entendido que este Superman es contrario. Como muchos otros. O sea, tengo entendido que este simplemente fue una... O sea, es un Clark Kent sí, pero no un Clark Kent así, sino que una persona que obtuvo los poderes o algo así. O sea, lo de Superman no lo tengo bien seguro, pero tengo entendido que no es un Clark Kent venido del espacio. Otros lo harían o muchos piensan que... Y bueno, acá ni hablemos. Serían. Prefiere ser un símbolo, prefiere ser esperanza, prefiere ser ese amigo invisible que siempre está ahí cuando lo necesitas sin pedir nada a cambio. Superman es profundamente humano porque a pesar de que sufra como nosotros, elige como pocos lo harían, ama como pocos lo harían, cree como pocos lo harían. Tiene una voluntad inquebrantable de seguir creyendo en lo mejor de nosotros incluso cuando nosotros mismos dejamos de creer. Por esa razón Superman no puede ser malvado y la misma historia de Injustice demuestra eso. En tiempos desgarradores, de miedo, de desesperación, siempre está la esperanza. Debería conquistarnos, mentira. No sea Superman soviético. Hasta el Superman soviético después se da cuenta de lo que está haciendo está mal. La más mínima posibilidad. Esa esperanza que nos empuja a intentarlo una vez más aunque no tengamos más fuerzas. Esa esperanza que nos enseña que nunca es tarde para cambiar. Esa esperanza que aunque venga de otro mundo nos inspira en el nuestro para mirar hacia arriba y ver lo que nosotros podemos ser. Losing his superpowers wasn't enough to stop him from having a heart of steel. Kept on fighting through sheer willpower and did whatever it took to save lives. If I'm enough to strike fear in you, then you're nothing compared to him. You'll never amount to anything. Buen video, bro. Buen video. Muy buen video. Muy buen video. Muy buen video.